Pero a modo de introducción, me gustaría que leamos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Así que vamos a ir por muchas partes de la Escritura. Creo que con 2 horitas estaríamos bien, ¿no? San Juan capítulo 14, desde el versículo 15, veamos algunos versículos. Son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Mi Biblia Reina Valera 60 está en rojo, así que palabras directas de nuestro amado Salvador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Aleluya, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Dios Trino morando en nuestros corazones, mis amados. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gracias, Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de poder estar aquí, reunidos como una hermosa familia, unidos en la misma fe, por el mismo Dios, alabando y bendiciendo al que vive para siempre. Gracias, Padre, por abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento. Dame sabiduría, Señor, usa mi vida. Pongo en tus manos santas, Señor. Nada soy y nada hay en mí, si no proviene de ti, Padre. Ayúdame a compartir este hermoso, precioso tema que es el Espíritu Santo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es y qué hace el Espíritu Santo, mis amados? ¿Qué es el Espíritu Santo? Desgraciadamente, amada iglesia, para muchos, estaba investigando un poco eso en estos días, para muchas denominaciones, el Espíritu Santo es como una energía o una fuerza impersonal, una cosa, un poder, algo así. Eso lo he charlado con un testigo de Jehová por ahí también, y ese es el pensamiento que tienen los arrianos, ¿no? Ese es el pensamiento que tienen los testigos de Jehová. Para ellos, el Espíritu Santo no es lo que para nosotros sí es una persona. Una persona. Entonces, para ellos es una fuerza activa de Dios, y eso piensan muchos de los antitrinitarios, ¿no?
La Trinidad no figura en la Escritura, como sabemos. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en toda la Biblia, pero el concepto sí. Eso sí lo podemos ver en mucha parte de la Escritura, que Dios es uno en tres personas, triuno Dios. El testigo de Jehová dice eso, ¿no? Es lo que también para los padres sufrir también. No sé si todos los padres sufrir piensan así, pero una vez escuché a un pseudo pastor decir que como una energía, como si un cable va por ahí y de repente usted lo toca y se va a dar cuenta que tenía electricidad o algo así, ¿no? Entonces, ay Dios, cada pensamiento, cada cosa, cada idea y cada predicaciones que podemos escuchar por ahí que no tiene nada que ver con el Evangelio. Bueno, ese es el pensamiento principalmente de los arrianos, del testigo de Jehová. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7. Para mostrarles a ustedes lo que ellos dicen acerca de este pasaje de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5. Veamos desde el versículo 7. Versículos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ¿qué? Concuerdan. Como este pasaje confirma que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es una persona, nos habla del triuno Dios, por supuesto. El testigo de Jehová tiene que hacer algo con la Biblia. Hacen su propia imprenta, porque la hacen decir en la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga, ¿verdad? Entonces, para acomodar la palabra según ellos así lo entienden, ¿no? Ese es un problema. Mire lo que dijo un tal Bruce. El apellido es medio difícil, así que dicen ellos que respetados investigadores, respetados por ellos, ¿no? Porque piensan como ellos, han descubierto que el apóstol Juan en realidad no escribió estas palabras, las que acabamos de leer, y que por tanto no deberían estar en la Biblia. Dicen que un tal Bruce señaló: estas palabras son espurias, o sea, no auténticas, y no tienen derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. Entonces, media Biblia van a tener que descartar, cortar, sacar. Pero como no se puede hacer eso, entonces mejor hagamos nuestra propia imprenta e imprimamos Biblia conforme nosotros pensamos, ¿no? Ese es el pensamiento de muchos, desgraciadamente, de que el Espíritu Santo de nuestro Dios es eso, una cosa, una fuerza, una energía. Ese es el pensamiento de muchos, desgraciadamente. Y es así como ven muchos, como una fuerza mística, algo misterioso. Bueno, sí, la Escritura sabemos que es un misterio. La palabra de Dios es un misterio. Y solamente la vamos a entender por la iluminación del Espíritu Santo. De lo contrario, seguirá siendo un misterio. No la vamos a comprender, la palabra de Dios. Por eso necesitamos de la persona del Espíritu Santo, que nos ilumine para comprender la palabra, para comprender la Escritura. Y seguirá siendo un misterio, como digo, sin la gracia iluminadora del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice sencillamente y muestra que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Entonces, nos dice la Biblia también que el Espíritu Santo es una persona divina, un ser con una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo no es más santo que el Padre y el Hijo.
Pero no se habla del Padre Santo, no se habla del Hijo Santo, sí del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios se le llama el Espíritu Santo, no tanto por su persona, que sin duda lo es, sino por su obra en nosotros. Por su obra en nosotros. Obra para hacernos santo el Espíritu, ¿no? Él es el Espíritu santificador. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es por su obra, es por lo que Él hace en cada uno de sus hijos, en cada uno de los escogidos. Ya sabemos que el propósito de Dios el Padre es conformarnos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8. Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Para eso el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, para obrar, para trabajar en nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ya que está ahí cerca. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos la Trinidad ahí, ¿no? En acción, ¿sí? Para hacernos una nueva criatura, elegidos, santificados por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es una persona, mis amados. Leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos retrocediendo ahí a Hechos 5. Desde el versículo 1 al 4. Hechos 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ananías, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Has mentido a Dios. Entonces, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Porque el Espíritu Santo no es una energía. No se le puede mentir a una energía. Pero sí a Dios. Es lo que acabas de hacer, Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sabía Pedro de eso, no? Habrá venido a su mente eso de que Satanás puede llenar el corazón también. Aún a los hijos de Dios, ¿no? Así que tengamos ese cuidado. Y no has tenido, Ananías, ese cuidado. ¿Por qué? Permitido que el Espíritu Santo llene tu corazón. Para mentir, para sustraer de lo vendido y mentirle al Espíritu Santo de Dios. Algo más que podemos ver es que el Espíritu Santo es omnipresente, mis amados, porque es Dios. Al igual que el Padre y al igual que el Hijo, está presente en todo el universo. Qué hermoso que es el Salmo. Seguramente ya vino a la cabecita de varios hermanos el Salmo 139. Vamos ahí, versículo 7.
Salmo 139, versículo 7. La pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde puedo huir? ¿Dónde puedo huir de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? A donde sea que vaya, allí tú estás. Allí estás. Como Dios que es, ahí está. Cristo como Dios también es omnipresente, por supuesto, ¿no? Algo que hace mucho, cuando llegué a Ministerio GES, escuché al pastor que habló de este tema, de la omnipresencia de Cristo. Lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13, hablando Juan con Nicodemo. Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, palabra directa de nuestro Señor Jesucristo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, en mayúscula, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Es omnipresente Cristo y también el Espíritu Santo. Alguien le podía haber dicho: espere, Señor, que estaba en el cielo, pero ahora está en la tierra. Lo estamos mirando. Creo que se ha equivocado en ese sentido. Estaba. No, el Señor dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. En su naturaleza humana estaba ahí. Lo podían ver, lo podían tocar, pero en su naturaleza divina está en todos lados. En la tierra, en el cielo, en todos lados. Como omnipresente que es Cristo, así también el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Detalles, ¿no? Hermoso, a veces lo pasamos de largo, pero Jesús dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo, cuando estaba en la tierra, pero está en todos lados porque Él es Dios. Otra cosa que los testigos de Jehová tienen bastante mal entendido, por ende mal enseñado. En su naturaleza humana en la tierra, en su naturaleza divina en todas partes a la vez, limitado en su naturaleza humana, pero no en su naturaleza divina como Dios. Por eso dijo a sus discípulos: ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? ¿Será que por eso le dijo? ¿A ustedes les conviene que yo me vaya? Porque si me fuere, enviaré al Consolador, y Él estará con vosotros para siempre. Para siempre. Hermoso versículo también para contrarrestar la idea esa de que seguridad de salvación o no seguridad de salvación. Una vez salvo, siempre salvo, o podemos perder la salvación. O si peco me voy al infierno, ¿qué pasa? Bueno, el Espíritu Santo, ya llegaremos ahí, es el que sella, es el que nos garantiza la salvación. Una vez salvo, salvo para siempre, sí. Una vez salvo, salvo para siempre. El Espíritu Santo, en la persona del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo como persona también, mora en el creyente, está en el corazón del creyente, ¿o no? ¿Lo sientes? Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo, como dijimos, que es Dios, todo lo ve. En su omnisciencia como Dios y omnipresencia. Veamos Juan lo que dice capítulo 16. Estamos en Juan, vamos al capítulo 16. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña.
Juan 16, 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él los guiará a los hijos de Dios, ¿no? ¿A dónde? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que hace el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo, mis amados, no trabaja independientemente del Padre, como tampoco Cristo, ¿no? Veamos lo que dice ahí en Juan 12:49, ya que estamos, Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La Trinidad trabaja así, en conjunto, unidad. El versículo 50 lo hemos leído. Estábamos en 12:49, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. El Espíritu Santo no trabaja tampoco de forma independiente, sino en unidad. El Espíritu continúa la misión del Hijo al revelarlo, mis amados. Él me glorificará, dijo el Señor. También revela la gloria del Padre. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 16, versículo 15. Revela la gloria del Padre. Juan 13:31, también ya que estamos ahí. Juan 13:31. Dice nuestro Señor: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él. Entonces, el Espíritu Santo continúa también la misión del Hijo al revelarlo. Él me glorificará. Es maravilloso, mis amados hermanos, ver la unidad y el orden de las personas de la Santísima Trinidad. Unidad y orden en todo lo que hace nuestro Dios, en su triunidad. El Espíritu Santo es en verdad una persona divina, mis amados. Omnisciente, omnipresente. Miremos lo que dice Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Y le voy a robar la muletilla del pastor Eduardo cuando él le pregunta a la iglesia: ¿iglesia, estás aquí? Porque él sabe, nosotros sabemos que muchas veces el cuerpo está presente, pero la cabecita anda por ahí divagando, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿estás aquí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo, en verdad, es una persona divina, omnisciente, omnipresente. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 10. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que sepamos.
lo que Él nos ha concedido. ¿Quién conoce? El Espíritu discierne y conoce a Dios. El Evangelio no lo podemos entender, como dije, y será siempre un misterio sin la gracia iluminadora del Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña. Él nos guía a la verdad. Él nos abre el entendimiento, el corazón, para que comprendamos, para que entendamos quiénes somos y quién es Dios. Gracias a Dios por eso. El versículo 10 hemos visto, nos muestra que el Espíritu piensa y tiene conocimiento. Como una persona que es, todo lo escudriña. No es una energía, no es una cosa, no es una fuerza impersonal. Es una persona, es Dios. También como una persona se entristece, mis amados, se contrista. Lo dice Efesios, capítulo 4, versículo 30. Hemos estado compartiendo en Ranchillo el libro de Efesios y es maravilloso. ¿Cuántas vemos en el libro de Efesios? Todas las obras que el Espíritu Santo hace. Por supuesto, acá voy a hablar de algunas, pero hay muchísimas. La obra del Espíritu Santo es enorme. Si esta mañana nos hemos levantado, hemos respirado, levantado, hemos salido, estamos acá, ¿quién cree que está obrando? El Espíritu Santo es nuestro Dios. Así que mire si tenemos que hablar de todas las obras maravillosas que el Espíritu Santo hace. Tenemos para largo, ¿verdad? Y no contristáis al Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:30. No contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mis amados, a una energía no se le puede contristar. No se la puede entristecer, pero sí a una persona. Se siente, se entristece. No lo entristezcas, dice Pablo. No contristes al Espíritu. Está en tu corazón. Está morando en tu corazón. Saquemos de la mente, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo empezó a tener participación a partir del día de Pentecostés. Eso, tenemos que descartar eso. Es eterno el Espíritu Santo, ¿no? Le dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Sí? Es eterno, porque es Dios, como el Padre y como el Hijo. Cuanto más, dice Hebreos 9, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es eterno. El Espíritu Santo es nuestro Dios, como el Padre, como el Hijo. Entonces el Espíritu Santo es completamente Dios, mis amados. Tiene voluntad, como hemos leído en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Emociones, como lo hemos visto en Efesios 4:30. Y voluntad, como dice 1 Corintios 2:10, conocimiento. Veamos algo más de lo que el Espíritu Santo hace, mis amados. Ya hemos visto lo que el Espíritu Santo es. Es una persona. Es Dios. Es Dios. Veamos algo de lo que el Espíritu Santo hace. Veamos algo entonces que Él está presente en toda la Escritura, mis amados. Lo vemos en Génesis, como Él participó en toda la creación, ¿verdad? La Trinidad en acción en toda la creación. También la Trinidad de Dios en acción, también en la redención. ¿O no es así? Tanto en la creación como en la redención de los escogidos. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 2 nos muestra cómo el Espíritu
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Colosenses también nos muestra que Jesucristo es el que creó todas las cosas. ¿Sí? Entonces la Trinidad en acción para la creación. También en la redención. Y el Salmo 104, versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hermoso. Todo lo que el Espíritu Santo de nuestro Dios realiza. También vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo capacitó para que lleven a cabo tareas específicas. Miren lo que dice Éxodo 31. Éxodo capítulo 31. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba también presente y activo. Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, el Espíritu Santo. Entonces no nos podemos jactar si tenemos algún talento, algún don. No nos podemos jactar de nada porque todo viene de Dios. Y el Espíritu Santo es el que capacitó, en este caso, a Bezaleel. Lo ha llenado el Espíritu. ¿Para qué? Dice el versículo 4. Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, en gastar en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Si es sabio de corazón, es porque Dios puso sabiduría. Para que hagan todo lo que le he mandado. Ahí la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo, capacitando para realizar las obras, las tareas, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros como iglesia anduviésemos en ellas también. Sí, es el Espíritu Santo de nuestro Dios el que nos capacita para eso. También capacita a Otoniel para el liderazgo, eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Pero Dios da esa capacitación en la persona del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, ya que hemos entendido que el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, y que tuvo una activa participación en la creación como en nuestra redención, es algo que nos tiene que llenar de gozo, mis hermanos. Cristo dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. El Padre y el Hijo, en la persona del Espíritu Santo, está presente en nosotros y nosotros en Él. Gracias a Dios por eso. Separados de mí, separados de Cristo. Por eso muchos que no tocan este tema ni consideran lo que el Espíritu Santo es una persona, ignoran eso y como lo Jesús solo, ¿no? O los, ¿cómo se dice? Cristo. Unicitario. Si no tengo el Espíritu Santo, entonces estoy separado de Cristo, separado de Dios. Entonces nada puedes hacer. Puedes hacer muchas actividades dentro de la iglesia, pero no puedes agradar a Dios, mucho menos tener salvación. Separado de mí nada puedes hacer. Pero qué gozo, mis hermanos. Ahí nos debemos gozar grandemente nosotros como hijos de Dios. Si tienes esa convicción, como dijo el apóstol Pablo,
si tienes esa convicción de que eres un hijo de Dios, gózate. Gózate al saber que el Espíritu Santo es el que ha obrado en ti. Es el que te ha hecho nacer de nuevo. Que ha sellado como una garantía las arras del Espíritu. Ya viene Cristo y nos vamos con Él. Ya está garantizada la salvación. ¿Sí? Esperemos un poco más y obtendremos la salvación completa. ¿Lo crees así? Pero ya eres salvo. Y mientras tanto, seguimos siendo salvados. Ya sabes de la salvación en 3 etapas, ¿verdad? Quedó claro eso, ¿no es cierto? El pastor ya enseñó mucho de eso. Así que ya tenemos ese gozo en el corazón. Como el etíope que descendió a las aguas y se desapareció el que lo evangelizaba y él siguió gozoso su camino. Porque su corazón estaba lleno ya de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. Hermoso. Entonces nosotros debemos vivir gozosos, entendiendo eso. Y el Espíritu también nos guía, ¿verdad? Lo que dice Romanos 8:14, dice, Romanos 8:14, ¿qué dice? Romanos 8:14. Lindo, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, todos ellos son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Solamente los hijos de Dios nos consuela. ¿Qué más hace? Convence de pecado. ¿Qué más hace? Hágame recordar, ¿qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa viene a la cabeza que el Espíritu Santo hace? ¿Sí? Nos guía, nos consuela, convence de pecado. ¿Qué más? Ah, sí, ¿qué más? Nos revela a Cristo. Aleluya. Nos otorga dones espirituales. ¿Qué más? Nos santifica, ¿verdad? Nos guía a la verdad. Nos guía a Cristo. Nos ayuda también en ¿qué? En la oración, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, cuando ores, mis amados, cuando estés orando, piensa en eso. A veces no sabemos qué decir ni cómo hablar en la oración, pero una cosa es cierta, el Espíritu Santo la va a acomodar, por decirlo de alguna manera, para que llegue como debe llegar a los oídos del Padre. Entonces ora, como sea, pero ora. En el nombre de Jesús, ora, cree y continúa orando. El Espíritu Santo se encarga de que esa oración llegue al Padre. Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo en nosotros comienza a obrar para cosechar su fruto. Es lo que vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, el fruto del Espíritu en el creyente. Y ahí podemos evaluarnos, ¿no? ¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en mi corazón? ¿O todavía estoy ahí entre la carne y el Espíritu? Por supuesto, siempre vamos a tener esa lucha, ¿no? Pero el que tiene el Espíritu Santo, sí o sí va a dar fruto. Y eso se va a ver. Eso se deja ver. Para la gloria de Dios. Como conclusión, amados hermanos, amada iglesia, meditemos en esto. No estaríamos aquí. No seríamos parte de la familia de Dios. No leeríamos la Escritura. No oraríamos. No estaríamos acá meditando en estas cosas. Estaríamos allá como el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Mucho menos tendríamos salvación y vida eterna si el Espíritu no nos hubiese obrado en nuestra regeneración.
lo más importante que el Espíritu Santo, entre todo es importante, pero lo más importante que el Espíritu Santo hace en el corazón de un inconverso, de un impío, es regenerarlo, es hacerlo nacer de nuevo. Cambia el corazón, cambia el espíritu, Dios, y coloca su Santo Espíritu dentro de esa nueva criatura. Ezequiel 36, 25 en adelante. Él hace esa obra perfecta. Él nos introduce en el quirófano espiritual, saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne, no para vivir en la carne, sino sensible a la voz del Espíritu. Él hace ese cambio, Él hace esa transformación. Es la obra más importante que el Espíritu Santo realiza. ¿Lo has entendido, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar al reino de Dios. Porque el que es nacido de la carne es carne y se porta como un carnal, vive como un carnal, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué obra tan maravillosa, tan necesaria. Es la obra del Espíritu Santo, dándonos la regeneración, el nuevo nacimiento, el renacimiento, para que así ya podemos, con ese poder, valga la redundancia, hacer ahora lo que antes no lo podía hacer en la carne. Ahora puedo abrir la Escritura, ahora puedo emocionarme al leer la palabra, ahora puedo aplicarla a la palabra, ahora puedo enseñarla dentro de mis limitaciones, pero lo puedo hacer porque el Espíritu Santo me ha dado el poder para poder hacer lo que antes no lo podía hacer. Trabalengua. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios. Eso lo ha hecho Dios con mucho de nosotros. Nos ha dado ese poder. Ahora podemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. Ahora podemos llamarle Abba Padre. Ahora podemos amar. Ahora podemos amar a Dios y amar a tu hermano. Ahora podemos, porque antes no lo podíamos hacer. Antes solamente vivíamos para satisfacer la carne. Ahora podemos crucificar la carne. Antes podíamos y vivíamos solamente para eso, para darle rienda suelta al pecado. Ahora podemos, por la gracia de Dios, por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo, huir de las pasiones, huir y crucificar la carne. Ahora lo podemos hacer. Ahora podemos hacer. Ahora podemos estar en la iglesia regocijándonos por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo y por lo que nos espera. Meditar en todas esas cosas. El Espíritu Santo nos recuerda todo eso, ¿verdad? Por el nuevo nacimiento nos ha hecho, ¿sabe qué? Nada más y nada menos que hijos de Dios, herederos. Nos transforma para hacernos, Romanos 8:29, como Cristo. Y para que seamos más que vencedores en Él. ¿Sí? Romanos 8:30. Para hacernos como Cristo. Cada vez más parecido a nuestro Señor. Él es el modelo perfecto. Y el Espíritu está trabajando. La obra que Él comienza es la perfección. El Espíritu Santo trabaja para hacernos más como Cristo. Es el modelo perfecto. Gloria a Dios por Él, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Y la aplicación práctica de esto? Sería, mis amados, ya que entendemos esto, que el Espíritu Santo, lo que es y lo que hace y continúa haciendo, bueno, es nuestro deber también. Ya dije que lo podemos hacer. Como el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo.
Ya vino el Espíritu Santo a tu corazón, entonces ya has recibido el poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer lo que antes no podías hacer. Entonces, ahora puedo leer más, ahora observe el orden. Orar más, orar más, orar más y leer más la Escritura. Orar, leer, servir. Orar, porque sin oración no vamos a ninguna parte. Orar más, leer más, escudriñar la Escritura y servir. Entrar al campo misionero y llevar el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Ahora lo podemos hacer, ahora lo debemos hacer, porque es un mandato del Señor, pero eso también tiene que llenarnos de gozo, de saber el hermoso privilegio que tenemos de ser instrumento en las manos del Dios vivo para servirlo. No perder la comunión con el Señor, entender que somos dependientes y no autosuficientes, dependientes de ese Dios. Buscar más la santidad. Sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Estar activo en la obra del Señor, no solo dentro de la iglesia, sino allá afuera. Más lleno del Espíritu Santo te vas a sentir, mis amados. No nos limitemos solamente a decir voy el domingo para llenarme del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo te vas a llenar del Espíritu? Cuando más sirva, cuando más des, cuando más te dejes usar por Dios, cuando más instrumentos sean las manos de Dios vivo, entonces Dios irá dándote la llenura del Espíritu. Si no, ¿para qué quieres la llenura del Espíritu? ¿Para qué? ¿Para aguantar una semana y venir otro domingo a sentarme a escuchar? Oh, mis amados. La llenura del Espíritu viene cuando el creyente, el Hijo de Dios, sabe que es hijo de Dios, pero también ha sido llamado para ser siervo de Dios. Lléname con tu presencia. Usa mi vida, Señor. Heme aquí tu siervo. Cristo va a hablar a través de ti. Él habla a través de nosotros. Él puede abrazar con tus brazos a un hermano. Él lo puede hacer, pero quiere usarte. Qué hermoso privilegio. Él quiere usar tu lengua. Quiere usarte. Quiere glorificarse. Él me glorificará, el Espíritu Santo. Pero como que trabajamos en unidad, la Trinidad y también nosotros, como colaboradores de Dios. Y no porque Él no necesite, sino que Él nos da esa maravillosa gracia y privilegio de poder involucrarnos en la obra del Señor. Eso es hermoso, saber que Él no nos necesita, pero sin embargo nos da ese hermoso privilegio de ser sus siervos. Activo en la evangelización, mis amados. Cuando más des, más lleno del Espíritu Santo te sentirás. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Busca ser instrumento en las manos del Señor. Más oración, más estudio de la Biblia, más disposición para servir. Oración, lectura, servicio. Si el Espíritu Santo ya te ha capacitado para eso, ya está en tu corazón, morando en tu corazón, entonces no tenemos excusa. Involúcrate en los negocios del Padre. Como estaba nuestro amado Señor con 12 añitos ya involucrado. ¿No sabe que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Comprométete más en servir. Isaías, no lo busques si quieres, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una referencia clara a Jesucristo, por supuesto.
pero también es una clara referencia a los que comparten el Evangelio. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15. Cuán hermosos son los pies. ¿Qué podrá decir el Señor de aquellos pies que no pisan el campo misionero? ¿Qué puede decir el Señor de aquellos que caminan o caminamos como el salmón nadando contra la corriente, caminamos por este mundo guiado por el espíritu del diablo y nosotros estamos ahí nosotros estamos ahí también, en medio del gentío? Caminamos con nuestras propias necesidades, con nuestros propios problemas, involucrados en nuestros propios negocios. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede decir el Señor? Cuán hermosos son esos pies de los que viven para satisfacer simplemente sus necesidades. Cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Cuán divino, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bienaventurados los pacificadores dentro de este mundo que está tan convulsionado, tan mal. Pero nosotros debemos brillar en este mundo, como luminares en este mundo. Somos cartas leídas. ¿Saben que eres cristiano? ¿Saben que eres creyente? ¿Saben que no se puede hablar con si no se va a la Biblia? No puedo ni hablar con fulano porque ahí nomás ya me quiere sacar la Biblia y quiere lo que debemos hacer. Les guste o no, es lo que debemos hacer. Con sabiduría, por supuesto, esperando el momento. Pero el momento debe llegar. Nosotros debemos provocar ese momento, comenzando desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Entiendan, soy un hijo de Dios, pero también soy un siervo de Dios, que tiene esta convicción en el corazón. Si no has nacido de nuevo, no eres salvo. Y si no eres salvo, no vas a entrar al reino de Dios. Si el Espíritu Santo no ha obrado en tu corazón, sea quien sea, si el Espíritu Santo no ha obrado en tu corazón, no tienes salvación. Y piensas que yo me voy a quedar callado, sabiendo que te vas al infierno. Llámame fanático, llámame loco, llámame como quieras. Pero si yo no te digo que Cristo es la salvación, el Salvador, si yo no te digo eso, entonces un día será demasiado tarde. Tengo que aprovechar ahora para decirte, cree en Jesucristo, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Y el Señor dirá, cuán hermosos son los pies. Esos son los pies hermosos. Caminan. Y mientras caminan, comparten el mensaje. Mientras caminan, son instrumentos en mis manos. Se dejan usar. Cuánta necesidad, cuántos están perdidos y cuánta sabiduría nos da Dios para hacer lo que debemos hacer. ¿Lo hacemos? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces a Cristo? El Espíritu Santo está en ti, entonces puedes hacerlo. Ya te ha capacitado el Señor para eso. Ya tienes el poder del Espíritu de Dios para servirlo. Ya lo tienes. Entonces, manos a la obra. Pon la mano en el arado. No mires atrás. Mira hacia adelante. El terreno, el campo misionero está allá afuera. ¿Se entiende? Allá afuera debemos caminar. Allá afuera debemos servir. Acá dentro de la iglesia es más fácil, ¿sí? Afuera es más difícil. Pero todo lo puedo cuando el Señor es el que me capacita, cuando el Señor es el que me usa, cuando Él es el que quiere
glorificarse a través de la iglesia, de los hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces el Espíritu Santo no es una energía, no es cualquier cosa, no es nada de eso. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es Dios el que con el Padre, el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo ha hecho morada en mi corazón. Hazlo así de personal. Ha hecho morada en mi corazón. El Espíritu está aquí dentro de mi corazón. Yo lo creo, yo lo siento. Y aunque no lo sienta, por fe vivimos. No por lo que vemos y sentimos. ¿Verdad? Entonces, llénate más del Espíritu. Pero nunca te olvides, el Espíritu del Señor va a llenarte, o Dios va a llenarte más y más de su Espíritu cuando estés activo dentro de la obra del Señor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Demos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por su gracia y por su Santo Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra, por la iglesia, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, lo entendemos así, es porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en nosotros, Él nos ha capacitado para que podamos avanzar conforme a tu voluntad. Dios, muchas gracias por la iglesia. Gracias por este mensaje, Señor, que con esta sencillez me has permitido hablar. Muchas gracias, Señor, por hacernos recordar que hemos sido llamados, como dijo el apóstol Pablo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos parte de un pueblo especial, somos parte del pueblo de Dios, para anunciar las virtudes, para anunciar los atributos de ese Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada iglesia. Dios le bendiga.